La flor del paraíso destaca la increíble belleza de sus flores. Es perenne, tiene un porte matoso, con grandes raíces, sus flores de color naranja y azul brillante. Esa belleza, esa fuerza, esos colores, esa alegría de esta maravillosa obra de la naturaleza, quiero que tenga nuestro programa, La Flor del Paraíso. En Radio Franklin, en nuestro programa La Flor del Paraíso, estamos con Dafna Goldsmith-Levinsky, arqueóloga histórica de Santiago. Con ella vamos a sostener una conversación respecto de qué es la arqueología, cómo se conecta con otras actividades la arqueología, cómo se vive la arqueología diariamente. Vamos a hablar sobre las transformaciones que ha tenido la ciudad de Santiago, por ejemplo, que es nuestra ciudad, desde donde nace este programa en Radio Franklin. Queremos preguntarle cosas, muchas cosas. Nos interesa saber qué vestigios encuentra ella que son los más importantes que se están trabajando en este minuto, etcétera. Ahora estamos con Dafna y vamos a conversar inmediatamente con ella. Dafna, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo ves tú la arqueología. ¿Qué es para ti la arqueología? Bueno, la arqueología, yo diría que cada vez me ha ido encantando más, entendiendo que la arqueología está en todo, porque los seres humanos y las personas siempre fabricamos cosas, como que una de las características nuestras es producir cosas, nuestro celular, nuestras casas, los utensilios con los que comemos, nuestra ropa, somos fabricadores de cosas. Y eso es en todas las culturas humanas. Y a lo largo de la historia, desde que somos humanos, modificamos las cosas que tenemos en nuestro ambiente para poder sobrevivir. Entonces, ver la vida, la sociedad, desde una perspectiva material, o sea, que todo lo que hacemos expresa en la materialidad es algo que es muy inherente hoy en día a mí. Y ojalá que fuera de todos, porque en el fondo, desde la arqueología podemos explicar o contar muchas cosas, muchas historias del pasado y no del tan pasado tampoco, entendiendo que todo también se integra en una lógica social. En esta arqueología histórica, que es tu especialidad, ¿cómo te vinculas tú con otras actividades profesionales? ¿Con qué vínculos te encuentras normalmente tú? Bueno, igual primero quiero decir que a mí ya cada vez más me conflictúa, a pesar de que mi página en Instagram se llama Arqueología Histórica Santiago, cada vez me conflictúa más el tema del histórico, porque en la disciplina en arqueología, la noción de arqueología histórica es esa arqueología que estudia las cosas materiales, las expresiones materiales desde el español en adelante. Y lo otro es prehistoria. Pero eso igual tiene como un dejo, por lo menos para mí, un poco colonialista, en el sentido de negar una historia a los habitantes que vivían aquí antes de la llegada del español. Porque finalmente todo es historia, desde antes del español y desde la llegada del español. Entonces, si bien está esta disciplina que se llama arqueología histórica, yo creo que igual habría que hacer como una reevaluación al respecto. Bueno, eso es primero lo que quería aclarar, que todo es historia, todo es histórico. Interesante. Sí, y lo otro, bueno, yo me vinculo, la arqueología en general, considerando lo versátil que es, se vincula con distintas disciplinas. Exactamente. Quería que nos contara eso. Sí, porque las sociedades somos complejas, o sea, los humanos, las humanas,
somos seres muy complejos y la arqueología por eso mismo se basa o muchas veces se sustenta en otras disciplinas. La arquitectura, la física, la química, por ejemplo, cuando uno quiere hacer fechado de dataciones, uno ocupa análisis químico, pero con las preguntas de investigación, las respuestas que uno quiere hacer son desde una perspectiva arqueológica, pero usando lo que han desarrollado estas otras disciplinas, la arquitectura, la historia, la historiografía, la antropología, la geología. Mucha de la arqueología viene de la geología también. Entonces la arqueología toma cosas de distintas disciplinas y a veces las potencia más según la pregunta que de investigación. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en un proyecto de investigación, en un Fondesit, donde trabajamos con materiales constructivos y yo trabajo con la directora del proyecto, es una ingeniera en construcción. Trabajamos con arquitectos también, con geólogos y con conservadores y restauradores. Entonces, todo eso en función de responder preguntas en torno a las materialidades constructivas del pasado y cómo fueron evolucionando a lo largo de la historia, todo este proceso de construir, que finalmente es un proceso cultural, sociocultural, de aprendizaje, de ensayo, de error, que se manifiesta materialmente, en este caso en la arquitectura. Mira qué interesante, qué interesante. Mira, en Sí. algún momento, me parece que tú estuviste trabajando sobre justamente algo que tú dijiste al comienzo de esta presentación de la arqueología. ¿Cómo fue ese tema de cuando vienen los hispanos o los españoles, llegan a Chile, a lo que era el territorio donde habitaban los indígenas de la época? ¿Cómo fue ese encuentro, según los vestigios o según el punto de vista arqueológico? ¿Qué pasó ahí? El Bueno, encuentro social, digamos, el tema social, ¿cómo se fue solucionando? Bueno, ahí nos basamos mucho también en los relatos historiográficos. Exacto. Y vamos complementando y a veces contrastando, porque, no sé, muchas veces en las crónicas se exaltan los acontecimientos en función de quien escribe esta historia, que por lo general es un hombre y blanco, dejando de lado todas estas otras historias que están fuera de esta hegemonía, por decirlo de alguna manera, o sea, de este relato del hispano conquistador, dejando de lado como la visión del indígena, de la mujer, de los afrodescendientes. Exacto. Bueno, lo interesante en ese sentido es que, por ejemplo, la cerámica, usados los cantaritos de grea, usados para comer, ¿ya? Son principalmente de tradición indígena, incluso a contextos hispanos. Entonces, hubo una conquista, hubo una usurpación de idolatría, pero también se deja entrever en el registro arqueológico que hay una cierta resistencia en los artefactos que se usan, que siguen siendo de tradición indígena, hasta bien colonia. Eso es lo que tú o lo que se denomina la resistencia social, ¿eso? O sea, se puede ver desde muchas visiones, pero en el fondo también puede ser una resistencia, en el sentido que, por ejemplo, no sé, las casas, bueno, historiadores y todo definen, por ejemplo, las casas en Santiago. Ahora hay que entender también que Santiago no era una ciudad así, era bien, bien rural, era casi que un caserío, un poco más que un caserío. Exacto. Ya no es como urbe que nosotros tenemos el concepto ahora actual, ya que se va configurando desde como más que nada, sobre todo con la industrialización. Pero Santiago y Chile se insertó estas órbitas industriales, que es algo clave para el desarrollo del barrio Franklin. Exactamente. Pero antes era un caserío y mucha de la cultura material, de los objetos que se usaban en la cotidianidad eran artefactos indígenas, que tenían una tradición previa a la llegada del indígena, o sea, del español. Me interesa mucho hacerte una pregunta, Dafna. ¿Cómo, según los estudios que tú has hecho y otra gente de las otras disciplinas de las que hablábamos recién, ven el rol de la mujer de la época de la conquista? Bueno, eso es
Bueno, es un tema bien interesante. Ah, bueno, pero terminando la pregunta que no te dije, lo de resistencia, igual eso habla de cosas prácticas, pero también una resistencia en los modos de hacer, en los bagajes culturales previos, y que pueden ser mucho más variados de los que nos imaginamos. O sea, hay que pensar que a Santiago llegaron indígenas del sur, indígenas del norte, indígenas del otro lado de la cordillera, afrodescendientes, un poco españoles, y todos ellos se fueron apropiando de este nuevo espacio en relación a lo que ellos eran antes. Entonces, eso es súper interesante de ver. No todo tiene un alcance arqueológico, o no hasta el momento, pero no que no seamos capaces de verlo hasta el momento no implica que no existió. Por ejemplo, población afrodescendiente. En la colonia había mucha población asociada a esa ascendencia que está súper invisible. Ese punto que tú estás tocando ahora, que yo creo que para la gente que está escuchando este programa, para los amigos y amigas de este programa, yo creo que es un punto clave. Es muy interesante, porque ahora que tenemos en Chile una migración muy fuerte de afrodescendientes, que vienen principalmente de Haití y de otros países también. Es muy interesante que para los chilenos actuales es muy interesante que puedan entender que no es un fenómeno nuevo, no es algo nuevo, porque nos aparece como se presenta a través de la prensa, a través como un fenómeno nuevo, pero ellos tienen por decir así, tienen un paso dado aquí hace mucho tiempo ya. O sea, hablemos del siglo XVI, ¿no? Sí, siglo XVI, siglo XVII, sí. De hecho, acá había un batallón pardo también, de milicia, que fue una manera también se puede considerar también una manera como de encajar en este mundo y después de formar parte de estos nuevos estados-naciones que se estaban configurando post-colonia, donde ya el tema de castas va en decaída. Obviamente eso no significa que operan otras maneras de colonizaje o colonización. Claro. Sí. Sigue operando igual. Es muy interesante, Dafna, ese tema, para que la gente lo tenga claro y sepa cómo nosotros, que somos algunos descendientes de hispanos, principalmente, o de gente que venía de otras partes de Europa, y etcétera, de Asia, de África, en este caso, muchas veces, tengamos claro que la diversidad ya existía de mucho tiempo atrás. Sí. Y que claro, algunos fueron, como dices tú, al comienzo quedaron un poco invisibilizados, pero la verdad es que ahora cuando vuelven a aparecer en nuestra vida de los últimos 15 años, por decir así, muy interesante tenerlo claro, tenerlo presente sobre todo, creo yo. Sí, bueno, ahí quiero destacar, bueno, los trabajos que está haciendo un colega mío, que es Pedro Andrade, en el sur, que escapó una misión jesuita, la Mocha o la Mochita, y trabajaron junto a antropólogos físicos, que son los colegas, siguiendo en esta línea de que nosotros trabajamos con otras disciplinas, los antropólogos disciplinarios, sí, como expertos en huesos, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos desde un esqueleto te pueden decir edad de la persona o sea, del esqueleto, sexo, enfermedades, y a través de otros análisis, hasta su dieta, un sinfín de cosas te pueden decir. Sí. No. A partir de análisis desde la antropología física en esta excavación arqueológica, se identificó población afrodescendiente. ¿Ya? Eso estudios que acá en Santiago, acá también hay cementerios coloniales, no solo en la iglesia, por ejemplo, está el cementerio de la Caridad, que se excavó desde la arqueología, que está en la calle 21 de Mayo. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por la calle 21 de Mayo frente a la iglesia de Santo Domingo? Exactamente. Siempre. Bueno, ahí, cuando usted camine por ahí, usted está caminando cerca o sobre el cementerio de la Caridad, que era donde se enterraba sobre todo la población más marginal. Imagínense si se hicieran análisis ahí, de análisis como que puedan identificar otros atributos de estas personas que están enterradas ahí a partir de los huesos. Claro, dice un viajero por ahí de apellido Malch, algo así, de principio de 1900, que cuando él llega a Santiago se encuentra con
la Corte de los Milagros en ese sector, porque había mucha pobreza en ese sector justamente, que era el sector aledaño al mercado de abastos, o a lo que es el mercado central actual. Bueno, Que había Chile a inicios del 20, fines del 19, era o sea, había una de las tasas más altas de mortalidad del mundo, la tenía Santiago, perdón. Imagínese. Exactamente. O sea, claro, ¿te acuerdas que dice ahí Venegas, Alejandro Venegas, el famoso autor de una obra que causó mucho escándalo justamente para el centenario en 1910, salió un poquitito antes, causó mucho escándalo su obra porque cuenta la pobreza real que había en ese tiempo y entonces como era ese momento de hacer fiesta y de tapar todo de una forma que apareciera como que era magnífico todo, causó mucho escándalo y se tuvo que arrancar. ¿En Ese serio? Alejandro Venegas, conocido como Valdés Canje. ¿Ah? Ay, a ver, lo voy a anotar para... Sinceridad, así se llama el libro, Sinceridad, que nos hace mucha falta, sinceridad. Toda la razón. Ahí lo voy a buscar. Bueno, Me decía lo de la mujer. Exactamente. El rol de la mujer, ¿cómo lo observas tú, lo observan las personas con las cuales tú has trabajado estos temas? Ese es un tema que a mí personalmente me apasiona porque yo he trabajado con la mujer en la colonia, principalmente las mujeres religiosas, de los las monjas, los conventos. Las monjas. Exactamente, por eso quería que nos contaras. Nada, bueno, la mujer básicamente, bueno, dentro de esta sociedad colonial que funcionaba en casta, uno de los bienes más preciados, considerados como un pseudo capital, era la mujer hispana, ¿ya? Porque en el fondo era la encargada de mantener esta casta, este linaje puro, por decirlo de alguna manera, del español. Obviamente, a partir de la historiografía, igual uno ve ciertas ambigüedades y se da cuenta que el discurso real no es si se condice con el discurso ideal. Pero a grandes rasgos, el discurso ideal era que la mujer hispana tenía que estar muy resguardada, ¿ya? Porque en ella, o sea, iba a ser la mamá, la madre de los futuros colonizadores o hispanos o mandantes. Exacto. Y es a partir de eso que se generaron distintas instituciones de recogimiento para estas mujeres. Una era el matrimonio, ¿ya? Y otra eran los conventos femeninos. Esto asociado a las clases de mujeres altas, pero en estos conventos femeninos funcionó un micromundo, ya que guardaba relación con lo que pasaba afuera. Todos estos conventos en la colonia eran de claustro, o sea, la mujer que entraba y que empezaba a profesar como monja, ya después no salía. Exacto. Y la cosa es que estas mujeres empezaron a acumular una fortuna inmensa dentro de los conventos porque mantenían su estilo de vida del exterior. Incluso tenían manejo económico propio, modificaron sus celdas y compraban muchas propiedades. Eran dueñas de, por ejemplo, las clarisas de parte de Tobalaba, y bueno, no me acuerdo específicamente qué otras tierras, pero tenían muchos terrenos que arrendaban o que producían alimentos para la ciudad de Santiago. Y bueno, estas monjas de clase alta profesaban con un velo negro y dentro del convento también aspiraban a los cargos de más alto poder. O sea, dentro del convento había enfermera, estaba la madre superiora, habían profesoras y un sinfín de profesiones más. Y bueno, todas por requisito tenían que saber leer y escribir, cosa que no pasaba con el resto de las mujeres que eran religiosas, y tenían sirvienta o dentro de este convento que eran, por ejemplo, las monjas de velo blanco, que eran monjas que podían ser indígenas de un mayor estatus o hispanas empobrecidas o que no podían demostrar su blancura, entre comillas, o limpieza de sangre. La limpieza de sangre, claro. Sí, más los esclavos, esclavas, mujeres que eran donadas, huérfanas que se criaban en el convento. O sea, por ejemplo, en el convento de Santa Clara tú tenías en un momento, no sé, cientos de mujeres y ocuparon 2 cuadras gigantes dentro de la colonia donde está la actual Biblioteca Nacional. Exacto. Dentro, desde la Alameda. Tenían las Agustinas también ahí por donde está el Paseo Nueva York, entre Ahumada, Bandera, Moneda, pero más Moneda. Por Moneda. Esos eran los
habían más conventos, pero esos eran los conventos más poderosos. Bueno, y tenías obviamente las mujeres, toda la otra gama de mujeres que estaba acá, mujeres mestizas también, y que bueno, el mestizaje también se empieza a apropiar de Santiago y se empiezan a fundar los primeros suburbios dentro de Santiago relativamente marginales. ¿Ya? Estaban, bueno, sobre todo en el sector, o uno de los más importantes, en el sector sur de la Alameda, en el territorio donde estaba, bueno, todo el terreno de los franciscanos, detrás del Hospital San Juan de Dios, también por Yungay. Y todo eso lo vamos encontrando, lo encontramos desde la arqueología, o vestigios de ocupación Pero humana. se dice que, por ejemplo, el corregidor Sañartu tenía todas sus hijas en un convento. Sí, por el convento de las Carmelitas de San Rafael, que está al otro Claro. lado, que todavía el convento fundado para que entrara la hija. Sí, tal cual. Creó el convento para que entrara la hija. Bueno, sí. Y que al poco tiempo, pues con la inundación del Mapocho. Claro. Por el bueno, 18, sí, pues. Ahí hay una cosa muy, muy interesante de esa monja, de la monja, que escribe un poema largo sobre la inundación del Mapocho, ¿eh? Que es muy, muy, muy interesante esa pieza. Muy interesante. Bueno, y también... disculpe. Y también me da la impresión que muestra también que no todas las monjas podían escribir, un poco haciendo un paralelo con el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana. Claro. La monja que escribió, por eso es tan célebre también. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay más monjas como Sor Juana Inés de la Cruz, pero todavía no las conocemos. Claro, puede estar ahí medio ahí en tiniebla eso. Sí, porque en el fondo hay las monjas tenían que escribir, las monjas de velo negro, por ejemplo, escribían sus autobiografías conventuales. Nosotros acá tuvimos en el siglo XVII a Sor Úrsula Suárez, que creo que incluso hasta era parte de la Quintrala de alguna manera, creo. Exactamente, sí, pues. Claro, lo que pasa es que ahí se produjo un tema de que la Quintrala, que es el personaje nefasto, históricamente, terrible y todo. Que no hacía otra cosa que un encomendador hombre también, o sea, como que satanizar. Claro, pero tiene esta pariente que entra al convento para reparar el daño que habría causado la Quintrala. Eso no lo sabía. Su pariente, exactamente. Entonces, y también se llama Catalina. No, pues Úrsula. No, pero hay una que es pariente de la Quintrala, que entra a un convento y hace una vida que incluso ella es la encargada de repartir muchos bienes que la Quintrala había adquirido, por decir, en forma un poco rara, y ella lo reparte entre la gente pobre. Qué interesante. Es como un contraste muy, muy curioso ese que se da ahí. Mira, religiosas también son un contraste gigante, porque igual tenían una vida dentro súper interesante, algunas, y bueno, las que de más vida más privilegiada también, pero en el fondo fue una manera también de pseudo emanciparse, cosa que evidentemente entró en pugna con el orden religioso masculino y civil masculino. Exactamente. Hay un tema que te quería plantear, Dafna. ¿Cómo crees tú que algunas de estas cosas que estamos conversando, que suenan así como al pasado, se reproducen en nuestra época? ¿Cómo ves tú que esta misma problemática que se da en ese momento, cómo ves tú desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de la mujer o del papel de la mujer en la sociedad moderna? ¿Crees tú que quedan algunos vestigios de este tipo de situaciones? Absolutamente. O sea, por ejemplo, este tema de la interseccionalidad entre género, clase y origen étnico se sigue dando. Ya. O sea, lamentablemente a nivel general está muy relacionado. O sea, las comunidades indígenas se siguen relacionando con temas más o con una clase más pobre y más marginal. Ya. Los inmigrantes también. O sea, es así. Qué bueno que toca el punto
Y ¿Cómo si ve uno el va, por tema? ejemplo, a colegios del barrio alto, bueno, y hablando yo no voy a negar eso, pero uno ve, o sea, en los colegios más de elite hay una menos diversidad, o sea, uno lo ve en el color de la piel, uno lo ve Claro, donde, o sea, eh, y eso se sigue aplicando, o sea, eso es un remanente colonial, absolutamente, por lo menos yo lo veo así. No tan explícitamente de casta, pero igual seguimos siendo en algunas cosas una sociedad de casta. exacto. El- se mantiene, ¿crees tú, el esquema de una forma un poco más disipada a lo mejor, pero se mantiene, se mantiene. Sí, o ¿Ah? sea, hoy, sí, o sea, cuánta, por ejemplo, cuánta población indígena o personas indígenas tienen representatividad en el Congreso, o las comunidades indígenas, ¿qué pasa con el pueblo mapuche en el sur? Bueno, eso yo creo que va a ser un punto de discusión fuerte en los próximos años, ya lo es, pero vamos a una nueva constitución, que seguramente va a ser un tema que va a suceder así, es un punto muy importante a discutir. Ahora, te quería hacer una pregunta. Vi por ahí algo que tú tenías una idea justamente a propósito de la mujer, sobre el Día de la Mujer y que se celebre ese Día de la Mujer. Tú tienes una Ah, opinión al respecto. A ver, pero cuéntanos. eso usted está viendo columnas que yo escribí hace 1000 años. Pero qué interesante porque tú has hecho muchas cosas, Damna, Sí, para pero que eso la va más gente se allá de la conozca. arqueología, eso antes de que naciera Arqueología Histórica Santiago. Pero cuéntanos, Sí, cuéntanos un poco eso. Sería o interesante. sea, claro, o sea, uy, eso fue hace tantos años, ya ni me acuerdo, pero en el fondo eso, como que todavía, bueno, todavía pasa, pero yo creo que ahora desde hace pocos años atrás, en verdad, ha habido un despertar también en temas de género, en temas de, de la situación de la mujer y de otras minorías, que ha sido, bueno, es resultado de un proceso largo, pero ahora en los últimos años y sobre todo gracias a las nuevas generaciones, se ha visto Sí. más explícitamente y en ese sentido yo estoy súper agradecida de estas generaciones más nuevas que yo, bueno, y que usted y que los que estamos aquí, pues. Bueno, pero Dafna, por eso te digo que lo que tú dijiste a lo mejor hace, como dice, que ya ni te acuerdas y todo eso, es el granito de arena que de repente sirve para que tú y otra persona que dijo cosas haya servido para mejorar ese asunto, Bueno, que la en mujer ese no entonces, esté, ¿verdad? sí, pues en ese entonces, y ahora todavía pasa, que se habla de la celebración del Día de la Mujer. Y no, o sea, aquí no hay nada que celebrar todavía, o sea los índices de violencia intrafamiliar siguen siendo altos, Muy alto, muy duro ha seguimos sido el panorama en los últimos tiempos, más, ha que es, aumentado incluso con la pandemia en yo algunos. diría, yo diría, sí, sí, O yo sea, creo que sí es, imagínense que seguimos ganando menos nuestros trabajos, ya sea incluso en la ciencia y en otros ámbitos, en muchos aspectos siguen siendo invisibilizados, así es. Mira, no tenemos en Radio, control sobre el cuerpo. en Radio Franklin estamos conversando con Daphna Goldsmith Levinsky, arqueóloga, histórico, histórica. Entonces, bueno, te quería hacer una pregunta de lo que podríamos llamar la actualidad y la arqueología, o un tema que de alguna forma se está trabajando ahora, que yo sé que tú estás participando también ahí, sobre la arqueología del cacerolazo. ¿Le podrías tú Ah, contar a la gente qué sí. significa eso y de qué se trata, por favor? Bueno, fue un juego de palabras, pero en el fondo cuando Sí, pasó no, pero muy del, interesante. del estallido, despertar social, no sé, hay distintos nombres, yo a veces no sé cómo hay que llamarlo, pero bueno, yo le digo estallido Como social. tú quieras, llámalo como tú quieras. Eh, nada, pues como que fue súper interesante ver cómo cambió la materialidad, los objetos que nosotros nos encontramos en las calles. A ver, Ese es el punto. la arqueología, una de las fuentes principales de información de la arqueología son las basuras. Desde las basuras, estudiar las basuras, obviamente con una metodología arqueológica, sistemática, nos entrega Exactamente. información, o sea, sabemos lo que comían nuestros antepasados, las personas que vivían en Santiago desde hace 2000 años atrás o más, hasta el presente, hasta hace poco, y ver todo eso, cómo se ha ido transformando, eso lo vemos principalmente
cuando estudiamos desde la arqueología a través de las basuras. O sea, literalmente lo que es basura para algunos, para la arqueología es tesoro, vale oro. Exactamente. O sea, caminando, después de que pasó lo que pasó en octubre, hubo un cambio en las basuras. O sea, antes, hace 2 años, si tú hubieras caminado por las alamedas, jamás te hubieras imaginado que hace un montón de limones, con balines, con restos de bombas lacrimógenas y restos de cucharas de palo que se usan para estar en la cocina porque están acá. Y es ahí donde uno va armando de la arqueología un puzzle, un contexto. Las cosas, el objeto en sí mismo no tiene valor por sí mismo, tiene valor en un contexto. En este caso, el 18 de octubre, el contexto era que estaba en las basuras una cuchara con otras piezas del rompecabezas que eran bombas lacrimógenas, bolitas, limones. Y eso te va dando cuenta de una historia. O sea, en este caso era un reflejo social de lo que estaba pasando ahora. No hace 1000 años, no hace 3 años, donde las basuras era otra. Aquí tú Muy ves interesante, Dafna. Y cómo la gente resignificó los objetos. Eso es súper interesante porque te habla de que los objetos son dinámicos, un lápiz, un celular, o sea, uno puede reciclar, pueden tener muchos usos y diversos simbolismos. Ahora fue un símbolo de protesta que salió a las calles y tuvo otro uso. Ya no era revolver una olla dentro de una cocina, sino golpear una cacerola y eso genera huellas en estos artefactos que se rompían y quedaban en la basura y que coexistían con otras actividades que no eran solo de protesta, que eran actividades represivas, que la estamos viendo en las mismas basuras, cuando se van lacrimógenas o balines, y había una resistencia también al tirar bolitas, y después hubo una evolución también, porque en los primeros tiempos de estas manifestaciones hay solo limones, después se ven más bolitas y se ve también el bicarbonato. Entonces, ¿cómo también? Interesante. Sí, y muy todo eso es arqueología, pues, porque son expresiones materiales. Muy interesante. Sí. Mira, hoy no sé si estoy gritando mucho, pero perdón. No, mira, yo creo que para la gente, para toda la gente que nos está escuchando, para los amigos y amigas de la radio, todo lo que tú estás diciendo no solamente le llega a la gente que vive acá en este contexto, le va a llegar a muchas personas que están en un contexto mucho más amplio, porque esta radio, este programa se transmite online. Entonces, eso le llega a gente de Francia, de Italia, de muchas partes, de África, de Asia, de todas partes. Y tú estarás de acuerdo que todo este despertar, digamos, que tiene un sentido abiertamente de cambiar el sistema este que nos tiene ahogados, que llamamos el sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, este despertar no solamente ha sido en Chile, ha sido en muchas otras partes, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, por decirlo en América, incluso en Estados Unidos, en Rusia, en muchas partes. Entonces, por eso es muy interesante lo que tú estás contando, porque yo creo que este fenómeno de los vestigios, por decir así, que van quedando en las calles después de lo que nosotros llamamos el 18 de octubre, que fechas similares se dio más o menos también en otras partes, un poco antes incluso, esos vestigios son motivo de estudio. Entonces, eso que conversábamos al comienzo, de que nosotros somos actores diarios de los fenómenos históricos, de los fenómenos arqueológicos, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Así que lo interesante sería que la gente, cuando vuelva a escuchar la palabra arqueología, sepa que es algo muy cercano, sí, que es algo que está... arqueología. Sus que todo. Cosas que tienen, sí. Ahora, te quería hacer pedirte, si es posible, que tú nos mostraras algunas imágenes de algunos trabajos arqueológicos que no tengan que ver con Santiago precisamente,
sino que algunos otros trabajos que tú hayas estado integrando en estos últimos tiempos y que a lo mejor tienen una trascendencia que la gente no conoce, que han sido poco difundidos a lo mejor. Alguna cosa que tú creas que va a sorprender a la gente con lo que tú nos vas a contar. Uy, chuta, es que para mí todo en verdad puede ser sorprendente. Pero hay algo que no sé, que no sé si estoy bien, pero hay algo que tiene que ver con el camino del Inca, que me interesa mucho, que hay que se encontraron unos vestigios relacionados con el... Sí, bueno, cuando llegó... Cuéntame un poco de qué se trata el contexto para que la gente pueda entender mejor. Bueno, yo quiero de partida igual agradecerle las fotos que voy a mostrar, son colaboraciones de distintas colegas. Está Verónica Reyes, Constanza Cortés, Bueno que las puedan nombrar. Y Pablo Calfuqueo, que son colegas que han trabajado en Santiago y que yo voy a ver los sitios, he ido a ver los sitios y también me han colaborado con fotos de sus trabajos para que yo pueda compartir aquí. Así que les doy las gracias aquí públicamente a ellos, igual en la foto está citado. Y bueno, cuando llegó, bueno, hay mucha posverdad también, o sea, aquí hay gente, yo he escuchado que acá había una ciudad inca, que el Inca nos conquistó y que puso una ciudad como Cusco y que después llegó el español y conquistó esta como ciudad que había. Bueno, eso desde la arqueología no es tan así, así que como que quiero desmentir. Y algunos hablan que había en algunas publicaciones por ahí que estaba debajo de la Catedral de Santiago. ¿Ah? O sea, pero no hay evidencia así tan concreta. Y que por eso los peruanos que llegaron migrantes se instalan en la Plaza de Armas porque es como su antiguo territorio, una cosa así. No. O sea, aquí sí hubo una ocupación inca, el Inca ya no es correcto, ya desde las investigaciones, eso de que dominó a la población tampoco es tan así, porque, por ejemplo, ya lo que se pensaba como los pucaras, el pucará de Chena, como fortificaciones del Inca, podrían ser más que nada centros como huacas, centros ceremoniales, donde Exacto. se estaban vínculos y distintas negociaciones con los distintos grupos que habían acá en el Valle del Mapocho. Bueno, lo que se da en el Cerro Blanco, por ejemplo, parece. Con el Cerro Blanco, pero claro, yo no sé si en el Cerro Blanco hay como evidencia inca propiamente tal, pero sí de poblaciones locales, que estas poblaciones locales establecieron vínculos con personajes adscritos a este territorio altahuantinsuyo inca, pero básicamente intermediados por el norte de Diaguitas. Y eso se ve en la cerámica. En la cerámica que tú encuentras acá, la mayoría es local, producida acá, con tradiciones, con bagajes culturales, con pensamientos locales, pero a veces con algunas manifestaciones o expresiones de esta nueva influencia diaguita inca. Perfecto. Y en muy poca cantidad hay cosas incas. Por ejemplo, está el niño del Cerro del Plomo. Sí. ¿Ya? Y ahora en el sitio aquí en Quilicura se encontró una colaboración de Connie Cortés dentro de un proyecto de investigación del arqueólogo Daniel Pavlovich, que hay un entierro y un cementerio ahí en Quilicura. En Quilicura hay muchos sitios arqueológicos y hay una tumba, creo que es la tumba 5, si no me equivoco, donde se encontró una mujer de unos 20 y tantos años, 20, 30 años más o menos, que fue su muerte, que tiene asociado a ella, o sea, como las ofrendas o el ajuar, son básicamente vasijas, cerámica. Ahí les voy a mostrar fotos, si quieren, tengo fotos. Pero por supuesto, si quieres ya podemos verlo ¿sí? Ya, si tú quieres. Ya, a ver, compartir pantalla. Ya. Bueno, y tendría algunas piezas también traídas de, bueno, este es el sitio, uno de los sitios más antiguos en la zona central, que sería el sitio Tahuatahua, ya que ha sido excavado en el último tiempo por el arqueólogo Rafael Labarca, y acá hay una... ¿Eso corresponde a lo que es San Vicente de Tahuatahua, eso? En San Vicente de Tahuatahua había una laguna que fue drenada a fines del siglo XIX, pero
durante miles de años congregó mucha flora y fauna, fue un lugar súper rico en diversidad, y por lo tanto ya, a poblaciones humanas porque era una fuente de alimento y de agua. Y se ya, sabe que los humanos o las sociedades estarían llegando aquí hace unos 13.000 años y que coexistió con fauna extinta, cazó, por ejemplo, mastodontes, caballo americano. ya, Eso hace 13.000 años atrás, cuando el clima en la zona central y en Chile y en el mundo no era como ahora. Pertenecía al Pleistoceno, que es la última glaciación, la último periodo de la glaciación, fin y Pleistoceno, como la edad de hielo. ¿Ya? ya, Hace 13.000 años empieza a cambiar al Holoceno, ¿ya? Donde el clima empieza a subir de temperatura y se extingue la fauna extinta, pero hay evidencia de que estas personas cazaron y coexistieron en torno a esta laguna con estos animales ahí extintos y también con alguna fauna moderna y menor. Mira qué interesante, Dafna. Bueno, y ahí, por ejemplo, este es un instrumento de asociado a estos grupos de personas, 13.000 años incluso, o sea, es mucha antigüedad. Para la ciudad de Santiago, el periodo más claro que se tiene es más o menos hace 2.000 años atrás, donde estos grupos de personas que antes eran cazadores, recolectores de animales, se empiezan de a poco como un proceso, porque la historia hay que verla como un proceso, ya viviendo, llevan miles y miles de años viviendo acá, y empiezan a conocer los recursos naturales y a modificarlos genéticamente. O sea, es el inicio de la domesticación, una horticultura incipiente que va a culminar en la agricultura propiamente tal y en la domesticación, el cambio genético de animales, por ejemplo, con la creación de la llama y la alpaca. Es una creación, dices tú. Sí, porque la crean, pues es una modificación genética que viene de otros camelios, por ejemplo, del guanaco. Ya. Mira qué interesante. Sí, o sea, imagínate todo el periodo, los años y años de aguachamiento de los guanacos, por ejemplo, o de la vicuña, que se terminaron modificando y viviendo en pos de las sociedades humanas, pues. O sea, son una función de los humanos y son un recurso. Esta figura que vemos, ¿hay una figura en la parte superior o algo así? Sí, mira, este es un entierro del Mercurio, donde está el Mercurio, por ahí hubo un sitio súper importante arqueológico de estos primeros grupos, que desde la arqueología se han llamado sociedades Bato y sociedades Yoyeo. Serían dos sociedades distintas, estarían como coexistiendo aquí en la zona central. Los grupos que identificamos con cerámica, que son productores de cerámica. Y bueno, la cerámica se caracterizaba por apelar también a formas antropomorfas, o sea, algunas tienen caritas humanas y formas de planta. Ya, por ejemplo, acá hay una, este es un sitio, es cortesía de Verónica Reyes, cuando se está construyendo el metro ahí por Ñuñoa, cerca de Pedro Valdivia, en Europa salió un cementerio asociado a estos grupos de personas de casi 2.000 años atrás, entre 2.000 a 1.000 años atrás. Mira qué interesante. Aquí está, por ejemplo, aquí está el cráneo asociado a estas vasijas. Estas son fotos referenciales. Este es de vasija Yoyeo. Y bueno. ¿Hay punta de flecha también ahí? Sí, pero estas no son de este sitio, pero las puse como referencia asociada a este periodo. Y bueno, nosotros trabajamos sobre todo con cerámica. Cuando las vasijas salen enteras, es por lo general en los cementerios. Pero como yo te decía, nosotros trabajamos en otro tipo de contextos, basurales, donde están rotos, porque uno cuando se rompe, ¿qué hace? Los bota. Exacto, es lo mismo que se hace hoy día, mismo. Entonces uno trabaja por lo general con fragmentos pequeñitos. Esto ya es más reciente, esto es en el Metro Quinta Normal, cuando se hicieron trabajos ahí, salieron también un cementerio, pero asociado ya a tiempos más tardíos, asociado a del Inca, que trae diversos cambios. Hay continuidades, pero también hay cambios. Interesante, qué bonito, En la cerámica hay cambios. Muy apasionante, Dafna, muy, muy bello. Este es el sitio de Quilicura. Y acá, este contexto funerario, que también es del periodo Inca, está asociado a cámaras subterráneas, donde fue el entierro. Y lo interesante es que acá se encuentran vasijas locales, como ofrendas o ajuares, pero también cosas como ya más de aguita inca y incas propiamente tal, como estos vasitos acá,
¿ya? Y esto se asocia. ¿Cuál sería la vasija inca? Estas ahí que te estoy mostrando, estos dos queros Ah, gemelos, ya. y que es muy Claro. interesante que estos queros se asocian a la chicha, a beber chicha, que en el mundo andino se relaciona con la reciprocidad y cómo uno establece alianzas entre las sociedades a través de el intercambio de cosas y la reciprocidad andina de recursos, Mira. ¿ya? Entonces, esto podría estar hablando de esta reciprocidad andina que el Inca Sí. como la institucionaliza y donde el Inca o estos personajes quizás de Ayita Inca se estarían integrando a festividades asociadas a rituales mortuorios, considerando que Ya. eran muy los antepasados eran muy importantes. Exacto. Ya, este es otro sitio en Matucana, donde salió un entierro, pero lo interesante de este entierro es que es asociado a contextos de época de contacto con la llegada del español y se ve una vasija, ahí se ve, de tradición indígena, pero hay cuentas de vidrio también. Ah, qué curioso. Sí. Y este hallazgo estaba bajo ya contextos ocupacionales habitacionales a casas de periodo ya republicano. Esto es por Matucana. Recordando que por... ¿En qué sector de Matucana es obviamente cerca de la Quinta Normal? ¿Ah? Sí, cerca de la Quinta Normal, un poco más hacia el norte. Ah, ya. Y hay que recordar también de que por Matucana sí, pasaba el tren de circunvalación de Santiago. Exactamente. Y eso fue configurando un barrio industrial con diversos barrios obreros. Y estas excavaciones podrían estar dando cuenta de estas antiguas viviendas, estas antiguas casas en torno a esta población obrera asociado a este contexto, a esta órbita industrial. Ah, mira qué interesante. ¿Cómo a través de esta muestra que tú estás haciendo vamos entendiendo mejor y vamos comprendiendo la arqueología? La evolución, sí, pues. Claro, las transformaciones. ¿Ah? Y que lo que más nosotros estudiamos son contextos domésticos, o sea, son casas, y cómo estas casas van cambiando con el tiempo. Y eso implica cambios sociales, cambios en las lógicas de cómo nosotros nos relacionamos entre sí. Claro. Y mira qué bonito. A nuevas influencias culturales. Por ejemplo, esto es muy interesante, esto es en el Palacio Pereira. Recordar que estas fotos de Matucana, estos son el sitio fue excavado por el colega Pablo Calfuqueo. Ya. Aquí es el Palacio Pereira, esto fue a cargo de Sudandina, una consultora, y yo tuve la oportunidad de participar excavando. Aquí se ve la casa del siglo XIX, ya que es más influencia más europea, bueno, este estuvo en ruinas muchos años, pero las excavaciones arrojaron una ocupación colonial, que se ve aquí. Estos son los cimientos y restos de piso de una ocupación colonial previo al Palacio Pereira del siglo. Ahí estamos hablando pleno centro de Santiago. Pleno centro de Santiago. Claro. Al lado un poquito, tampoco una cuadra del Metro Santa Ana, ahora va a estar la Divama ahí, creo. Exactamente. Mira qué interesante. Encima, esta ocupación, esta casa colonial disturbó una ocupación de estos grupos yoyeo vatos de hace 2000, casi 2000 años. Entonces vemos cómo se van superponiendo distintas sociedades o ocupaciones humanas a lo largo de la historia dentro de la ciudad. Mientras más excavan, van apareciendo otros vestigios que pueden ser de otros tiempos, obviamente. Tal cual. Pero muchas veces esta ocupación remueve tierra anterior. Entonces, en este estrato podemos encontrar restos descontextualizados, o sea, de lo que había más abajo. Exacto. Porque, por ejemplo, para hacer un cimiento, por esto que vemos acá, hay que hacer un hoyo, ¿cierto? Sí, exacto. Y ese hoyo altera lo que había más abajo, que eran ocupaciones previas. Parece que a propósito de cimientos, hay algo sobre la iglesia de San Francisco que creo que tiene unos cimientos que son fabulosos, ¿no? Tengo fotitos también. Eso me gustaría que nos mostrara si es posible. Aquí por favor. Esta es la que viene. Es una maravilla, eso. Sí, bueno, yo
eso fue a cargo, las excavaciones de los cimientos, fue a cargo de la arquitecta Natalia Jorquera y la arqueóloga Catalina Soto, y donde nosotras, o sea, yo tuve la oportunidad de participar, porque yo también trabajo en un proyecto de la Iglesia de San Francisco, que es a cargo de la ingeniera Patricia Martínez, ¿ya? Donde se ve que la arqueología no es solo excavación, nosotros estamos haciendo arqueología también en los restos arquitectónicos. Bueno, pero primero esto, que serían las excavaciones que realizó Natalia Jorquera, donde los cimientos no son característicos a los cimientos hispanos que uno encuentra. Ah, mira. ¿Ya? Y esto a modo de hipótesis, porque en el fondo se ha excavado muy poquito, habría que contrastar esta información, pero a modo de hipótesis, estos cimientos serían de una tradición prehispánica local, ya, andina, y que fue clave para que la iglesia de San Francisco fuera el único edificio que sobrevivió al terremoto de 1647. Cuando fue el terremoto de 1647, Santiago se vino abajo, menos la iglesia de San Francisco. Y tú dices que por los estudios se podría decir, se podría decir así, en una hipótesis, que es gracias a esos cimientos. En parte, porque también tenía un artesonado, un techo de madera que también le da más movilidad, entonces tenía doble movilidad, pero antes se hablaba de que el artesonado de madera, y ahora como hipótesis, no es una afirmación, hay que contrastar. Podría ser también que los cimientos fueron, este tipo de cimientos que es particular, no habría sido clave también para eso. Mira, sí. Mira qué interesante. Aquí, por otra parte, tenemos la fachada, esto es parte del proyecto en el que yo trabajo, tenemos la fachada de San Francisco, ahí en plena Alameda, yo creo que casi todos conocemos la iglesia de San Francisco. Y, por ejemplo, aquí vemos distintos eventos constructivos que nosotros fuimos enumerando. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí se ve la mampostería en piedra, o sea, la construcción, la fachada en piedra colonial, y que reconstruida con albañilería. Ya. Y yo no sé si se ve aquí. ¿Se ve Me da la impresión que sí. Que es como una reparación de esto de piedra. Sí. Y nosotros creemos que el campanario colonial para el terremoto de 1647 es como una hipótesis, porque estamos haciendo análisis químicos, físicos, para ver bien el tema. Cuando fue el terremoto, los cronistas, los historiadores dicen que la iglesia se cayó donde está el coro estaría aquí, y destruyó la parte del coro. Entonces, como hipótesis, esto podría ser una reparación de eso. Por otra parte, aquí vemos otro evento, no sé si se fijan acá donde está el número 7, que hay como un círculo. ¿Ya? ¿Lo ven? Eso podría ser la impronta de la fachada neoclásica que recubrió la fachada colonial. Sería como un vestigio de eso. Sí, un vestigio. Y eso es súper interesante porque te habla de cómo la arquitectura puede ser vista también desde la arqueología y que responde a estas lógicas sociales, por ejemplo, cuando luego de la colonia nosotros nos abrimos a nuevos mercados económicos y culturales. Y es así que empiezan a llegar nuevas influencias, también arquitectónicas. Empieza a llegar con más fuerza, bueno, ya venía un poco de antes, pero lo neoclásico, después el Art Deco, por decirlo de alguna manera. Claro. Distintos, no sé, el Art Nouveau antes. Art Nouveau, claro. Distintos también... neogótico también. Claro, se nota, por ejemplo, el cambio que hubo, por ejemplo, ahí en los Sacramentinos. Tal cual, por ejemplo. La réplica de una iglesia europea, francesa. Tal cual. Y eso también se relaciona con otras cosas, uno lo puede ver con otras lecturas también, como estos países también son potencias mundiales y son países también colonialistas en otros lados y quieren sustentar un pasado propio. Entonces, exactamente. A lo viejo, a lo gótico que ellos tenían, o a lo clásico que ellos tenían. Y lo empiezan a usar en la actualidad en las distintas partes donde ellos llegan. Pienso, Dafna, que nos has dado una clase magistral,
¿Qué otra cosita, qué otro asunto nos quieres mostrar Bueno, crees tú que es importante para nuestros amigos y amigas de Radio Franklin? bueno, aquí hay un mapa. ¿Ya? Este mapa es de 1805, donde se ve la ciudad de Santiago, que era muy chica, y el Zanjón de la Guada, que fue algo clave para la existencia del barrio Matadero Franklin. Ya. Eso lo vamos a conversar más adelante, Bueno, pero es muy interesante. Aquí hay más sitios, esto en la calle Santa Rosa. Esto es cortesía de Almendra Sarmiento, donde se ven, por ejemplo, distintos cómo se van manejando el agua, cimientos, y bueno, esta es una calle que fue conocida por mucho tiempo como la calle de las Matadas. Ahí estuvo uno de los principales asesinos seriales de la ciudad de Santiago. Nunca supo si eran culpables, pero aparecían prostitutas muertas en esa calle, que era conocida como la calle del hospital, porque estaba el Hospital San Juan de Dios adyacente, y después, por muchos años, fue conocida como calle de las Matadas. Ya, mira. Y bueno, aquí hay cosas que ya se relacionan más con el Matadero Franklin. Bueno, Dafna, te quiero felicitar, Dafna, por el aporte que nos has hecho. Ha sido muy impresionante, yo creo, para mucha gente conocer todo este material que tú nos estás mostrando ahora, escuchar todo lo que nos contaste respecto de la arqueología y sus vínculos con otras profesiones y otras disciplinas. Y bueno, te queremos agradecer, Dafna, la presencia tuya en este día 13 de octubre. Y será hasta otra vez. Para nosotros es un agrado y un placer haber tenido a Dafna Goldsmith en nuestro programa. Será hasta otra vez, Dafna. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Estoy súper contenta de haber venido y yo feliz de hablar de arqueología donde sea. Muchas gracias por el espacio a ustedes, a ti, Ricardo, y a Radio Franklin. Nuestro público estará muy feliz, yo sé, en Chile y en el extranjero. Muchas gracias. A ti. Somos Radio Franklin en www.radiofranklin.cl.